Amigos, muchísimas gracias. Por favor, quisiera que nos presten mucha atención. Fue siempre un objetivo de nuestro programa incentivar las donaciones, ya sea las donaciones de órganos o donaciones de sangre, y sigue siendo un objetivo prioritario para que nuestro país salga de una especie de subdesarrollo mental que nos lleva a ser uno de los países de Latinoamérica que menos dona, en realidad, en todo sentido. Estamos hoy día acompañados de doctor José Fuentes Rivera. Él es médico patólogo, pero además tiene un trabajo que tiene que ver con los bancos de sangre de nuestro país. La idea es que nosotros, a través de este bloque del programa, podamos crear conciencia y romper algunos mitos y paradigmas con respecto a la donación de sangre. ¿Qué hace usted si un día, por ejemplo, se necesita sangre O positivo para el paciente de la cama 326 del hospital Edgardo Rebagliati Martins? Cambia de canal. La verdad es que ahí hay un tema que usted, por quizás un poco de falta de compromiso, no pueda ayudar a aquella persona que está necesitando hasta que ese problema le sucede a usted. Y eso le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Doctor Fuentes, primero bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, ¿quiénes pueden donar sangre? Bien, déjeme 2 segundos hablar un poquito de este tema. Por favor, doctor. Un país no solamente es bueno porque tiene muchos ingresos, sino porque tenemos mucha gente solidaria. Ustedes lo que están haciendo, tanto la privada como ustedes, es entender que la salud no solamente es un tema de curación, sino también de educación. En la medida que eduquemos a un país, probablemente seamos mejores. Una pregunta siempre me hacen, ¿quiénes pueden donar? Y entonces diferenciamos al famoso donante de sangre. El donante de sangre, si bien es cierto, puede salvar vidas, también tiene la posibilidad de contaminar a pacientes. Entonces tenemos que establecer claramente lo que es un donante. Son 7 criterios. 7 criterios. Primero, altruismo, que es la parte más elevada de una persona. Segundo, no debe estar dirigida esta donación de sangre para nadie, debe ser para quien lo necesite. Tercero, no debe recibir nada a cambio, ni beneficio, porque es obviamente que es el más solidario. Es altruismo. Exactamente. Cuarto, tiene que ser repetitivo. Con ese fenómeno repetitivo, es decir, dona ahora, vuelve a donar, salió negativo y salió negativo acá, ya no hay posibilidades de periodo de ventana ni enfermedades. Quinto, tiene que educarse en lo que es donación de sangre. ¿Cómo va a ir a donar sangre si no sabe lo que le va a pasar? Tiene miedo. Sexto, a partir de ser donante de sangre, esta persona ya pasa a tener un apostolado, cuidar su salud, saber que tiene que evitar enfermedades para que no contagie. Y el séptimo es siempre regresar a volver a donar sangre. Porque es cierto, todos nos entusiasmamos con un niño que por primera vez llora, está desangrándose, vamos y donamos. Y de ahí nunca más vamos a donar sangre. Y eso es peligroso porque de alguna manera pensamos que hemos hecho algo bien. No, de repente no sabemos que estamos enfermos y podríamos contaminar a las personas. Muy bien, doctor. No hay cultura de donación, en realidad hay muy poca. Mire, nosotros trabajamos hace unos años en 8 departamentos del país. Hicimos unas encuestas sobre donación de sangre. ¿Saben cuál fue la primera causa por qué la gente no donaba sangre? Porque nadie los había invitado a donar. En realidad ese es un buen golpe para todos nosotros, porque la gente no sabe lo que es. Entonces, ¿cómo puedes obligarlo a que done si no sabe cómo es una donación de sangre? Entonces, eso, y agregado al punto 2, que quienes más donaban eran mujeres que hombres. Justo cuando las mujeres tienen mayor tendencia a anemizarse que los varones eventualmente. Efectivamente, y justamente en medicina sabemos que primero es no hacer daño.
Entonces obviamente que si son damas, hay que hacer un buen estudio para que sean una donante permanente y protegerlas. Es decir, si dona una segunda vez, hay que ver cómo están sus niveles de hemoglobina y hierro, que son muy importantes, porque el entusiasmo es bueno, pero también hay que educarse. Perfecto. Doctor, hemos visto en realidad las condiciones que uno debería tener para donar sangre, pero hay preguntas que siempre vienen. Yo no puedo donar sangre porque he tenido hepatitis. La típica, ¿no? O sea, esa es la primera, o yo no puedo donar sangre porque me he hecho un tatuaje. Mire, A ver, deshaznes, no, por favor. Hace muchos años hicimos una campaña en el Congreso, ¿no? Y muchos congresistas nos dijeron que habían tenido hepatitis, por eso. O sea, es un buen pretexto. La hepatitis A puede obtenerla, la obtenemos por transmisión fecal oral y bueno, eso no se transmite a través de sangre, definitivamente. Hepatitis B, C, obviamente, asociados, por ejemplo, al famoso tatuaje, que se hacen con agujas en no condiciones adecuadas, obviamente pueden contagiar. Pero hay que diferenciar entre los tipos de hepatitis para saber si puede o no puede donar. De hepatitis A, o el que tuvo hepatitis A, sí puede donar sangre. Ok, ya. Y con tatuajes, si es que usted se lo ha hecho en un sitio responsable, con agujas estériles de manera responsable, también puede donar sangre. O el que tuvo hepatitis A, sí puede donar sangre. Ok, ya. Y con tatuajes, si es que usted se lo ha hecho en un sitio responsable, con agujas estériles de manera responsable, también puede donar sangre. Pero existen algunas entidades públicas y privadas que eventualmente exigen un poquito más de lo que se puede exigir, lo que no decimos que esté mal. No, mire, quisiera hacer una analogía que es bien importante. Si sabemos qué cosa es un acto de contrición, recordamos, obviamente que no nos acordamos, pero es reconocer nuestros pecados. Entonces, obviamente, si una persona va a donar, ha tenido riesgos de contaminación sexual con A, B y C, él mismo debe autoexcluirse. Lo que debemos buscar no es que la gente done, sino que decida no donar por algún riesgo. Eso se llama autoexclusión voluntaria. Y eso es educación que hay que dar antes de que done. No hay que permitir que done a ciegas, sino sencillamente, señor, haga una autorreflexión. ¿Usted ha tenido algún tipo de riesgo? ¿Quién sabe la vida ajena? Solamente uno. Solamente uno, eso es verdad. Y lo que usted ha dado en el clavo, para eso es que uno tiene y debe mantener una buena salud, no solo para sí mismo, sino para poder donar. De acuerdo. Doctor, hay parámetros que se le exigen a las personas que donan, también por su propia salud. Porque, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo he escuchado el otro día, yo no quiero donar porque no vaya a ser que un familiar mío realmente necesite sangre y yo ya acabo de donar. Entonces, no voy a tener suficiente, etcétera, etcétera. Sí, en realidad es un concepto fisiológico muy elemental. Todos los días destruimos 17 centímetros de sangre y producimos 17 centímetros de sangre. O sea, en otras palabras, estamos constantemente renovando la sangre. Esos hematíes duran, es cierto, 120 días. Pero si usted dona sangre, pierde sangre, es cierto, pero activa una hormona que se llama eritropoyetina, que va a hacer que produzca más glóbulos rojos. Es decir, yo producía 17, ahora produzco 51 centímetros de sangre. Entonces, eso mejora las condiciones. Obviamente que hay que cuidarse. El principio de medicina es no hacer daño. Si tenemos una persona que el estándar, por ejemplo, en la bolsa es 450 centímetros, y la persona tiene bajo peso, baja talla, obviamente su volumen sanguíneo no es para que pueda donar. Tendrá que tener ciertas condiciones. Pero tenemos jóvenes pues de 18 a 25 años que miden 1,80 m y le tienen... No, ¿por qué no dona? Porque tengo miedo a la aguja. Ya no tiene nada que ver eso una cosa con otra, ¿no? Sí, de acuerdo. Y realmente las damas sí son excelentes donantes, tienen un valor. Son mejores pacientes que los varones, doctor, eso sí es verdad. Bueno, nos incluimos a nosotros. Ahí están las damas de acá que siempre tienen eso. La señora sí. Aparte de la autoexclusión, doctor, que me parece un muy buen término, porque si uno tiene vida promiscua, no se ha cuidado lo suficiente, eventualmente ha tenido eventos de drogadicción, alcoholismo, etcétera,
se autoexcluye y con razón. Pero ¿cuáles son los requisitos que una persona tiene para ser un buen donador de sangre? Excelente. No todos podemos donar, pero sí todos podemos profundizar, difundir sobre la donación de sangre. Eso es un elemento importante. Punto 2. Si nosotros educáramos desde niño cómo es la sangre, cuáles son las funciones, probablemente empecemos a formar cultura en el futuro. Totalmente de acuerdo, doctor. Si nosotros empezamos a donar hoy cambia mi vida, porque voy a ser un altruista, voy a donar permanentemente y no voy a contagiar. Eso es lo más interesante. Criterios hay básicos de 18 a 55, los niños están impedidos de donar. Para nosotros, menores de 18 son niños para el enfoque médico. Pero hay gente pues que son de 60 años, 61, más fuerte que nosotros, obviamente pueden donar, eso tendrá que ser la evaluación médica. Si tienen tatuajes y ha donado permanentemente, obviamente que ya no tiene periodo de ventana, son bien recibidos. Perfecto. Más que... hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina. Esto es algo bien interesante porque... ¿Cuál es el principio de medicina? No hacer daño. Si obviamente tiene 12 gramos de hemoglobina, va a donar sangre, le va a bajar 1 gramo, va a dejar en anemia, ¿no es cierto? En 11 gramos. No tiene. Entonces, por encima de 13 gramos hasta 17 gramos que se indica. Y hay condiciones, por ejemplo, en la sierra, la gente tiene policitemia, tiene hemoglobina más alta. Más alta y tampoco... Y sangre más espesa. Así es, más viscosa. ¿no? Más viscosa. Es bien interesante eso porque mucha gente dice, oiga, yo quiero donar. ¿Cuánto tiene de hemoglobina? 20. Un momentito, ya pasaste ese límite y estás hablando de enfermedad. El principio para donar es ser sano. Perfecto. Maestro, yo creo que hemos abarcado varios puntos en los cuales las personas básicamente lo que requieren, según nuestra opinión, es información y educación. Y comunicación. Así podemos partir para hacer una de estas cosas que es probablemente uno de los mejores gestos que pueda tener el ser humano, que es donar parte de uno de manera totalmente desinteresada. Y desde acá le quisiera recordar que la sangre es un órgano también y no podemos dejar de lado la posibilidad de cuando no estemos en esta tierra podamos donar un órgano para tanta gente que lo necesita. Lo invito a una reflexión final, por favor. Mire, no es un tema solamente de nosotros, sino es un tema de política de salud. Y todos tenemos que comprometernos, el Estado, la gente, etcétera. Lamentablemente tomamos una decisión entre hacer unas campañas versus dónde ser atendidos. Si usted se va al Jockey Plaza, tiene una hotelería de primera, así deberíamos ser atendidos. Y eso significa que deberían desarrollarse políticas de un gran banco de sangre con estacionamientos adecuados para que la gente vaya a donar ese órgano que llama sangre y permita que nosotros todos... Por es cierto, tuvimos un terremoto en el año 2007, 2.000, 3.000 personas iban a donar sangre, ¿y dónde? No había ni siquiera no había infraestructura. Infraestructura. Y eso significa política de Estado y política nacional de crear una cultura de donación. Totalmente de acuerdo. Doctor Fuentes, ha sido realmente muy instructivo, muchísimas gracias. A mí me ha aclarado mucho el panorama con respecto a la educación, salud, prevención y cultura. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, amigos. Nosotros regresamos enseguida con más aquí en Segunda Opinión. Muy buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.